sin problema. Yo grabo y en un rato a las 3 o las 4 les subo la sesión. Ya, jóvenes, no tengo más que presentar a la profesora Lucía Cifuentes, profesora titular de la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile y miembro eximio del programa de genética humana. Así que hoy día nos va a contar sobre individualización genética y análisis de parentesco. Ya, todo tuyo, Lucía, muchas gracias. Gracias, Sergio, por la presentación. Buenos días, buenas tardes, jóvenes. La clase de hoy, más que aprender un concepto nuevo de genética, ustedes van a aprender cómo la genética es una tremenda herramienta poderosa para resolver problemas prácticos. Aquí ustedes van a aplicar lo que ya saben de genética, lo que ya saben del DNA y lo que ya saben de la primera ley de Mendel. Esos conceptos los vamos a aplicar hoy día. No les voy a enseñar, como les digo, ningún concepto nuevo de genética, pero sí van a aprender cómo este conocimiento es tremendamente útil para resolver problemas concretos. En este caso, ¿qué tipo de problema? Lo que es la identificación genética y análisis de parentesco en general. ¿Ya? Estoy tratando de avanzar la diapo, no sé por qué no avanza. Ustedes saben de sus clases de estructura del genoma que menos del medio por ciento del genoma es distinto entre dos seres humanos. Es decir, dos humanos cualesquiera tienen el mismo DNA, la misma secuencia de nucleótidos en 99,5% del genoma. Sin embargo, ese medio por ciento, un poco menos incluso del medio por ciento que difiere, es capaz de hacernos distintos a un ser humano totalmente, o sea, identificable como distinto de otro, con la excepción de los mellizos monocigóticos. Los mellizos monocigóticos o univitelinos son genéticamente idénticos. Por lo tanto, estas herramientas que vamos a ver hoy día no nos permiten diferenciar entre ellos. Sin embargo, para todo el resto de la humanidad, el análisis de esta pequeña región del genoma es suficiente para distinguirnos unos de otros. ¿De acuerdo? El estudio de la individualidad genética tiene varias aplicaciones distintas. ¿Ya? Una es realizar estudios de parentesco, es decir, dos personas que no saben si son parientes y quieren realmente verificar si son o no parientes. Otra aplicación es el análisis criminalístico, por eso que ustedes han visto mucho en las películas y en las noticias. Cuando quedan muestras biológicas en la escena del crimen, uno puede, mediante el análisis genético de esas muestras, poder atribuirle esas muestras a algún ser humano en particular. Y también sirven estas herramientas cuando hay que hacer identificación humana de restos humanos de cualquier tipo y se hayan producido por distintas razones. Encuentran una fosa común y encuentran restos que saben de quiénes son. Hay un desastre masivo, se cae un avión, queremos identificar los restos porque la gente le quiere dar sepultura a sus parientes. En fin, en ese ámbito, este tipo de herramientas son tremendamente poderosas, lo que vamos a ver hoy día. Y el DNA es la estrella, es la molécula estrella que resuelve este tipo de problemas. ¿Por qué el DNA resuelve este tipo de problemas? Primero, porque tiene regiones variables. Ya vimos que menos del medio por ciento del genoma es variable entre unos individuos y otros. Eso lo constituye entonces una herramienta difícil para distinguir unos humanos de otros. Además, es heredable. Y como es heredable y conocemos las leyes de la herencia, nosotros podemos hacer identificación de individuos si es que tenemos parientes de esos individuos con los cuales comparar su DNA. Además, el DNA se puede extraer de cualquier célula nucleada del organismo. Entonces, en cualquier muestra biológica que tenga células nucleadas, donde podamos obtener el núcleo de la célula y de ahí obtener DNA, podemos obtener información que nos resuelva este tipo de casos. Y adicionalmente, un aspecto más práctico es que el DNA es una molécula bastante estable en el medio ambiente. No siempre, digamos, sino que depende del medio ambiente. Por ejemplo, en ambientes fríos y secos el DNA puede sobrevivir un siglo. Pero en un ambiente húmedo, caluroso, está lleno de bacterias proliferando, es probable que el DNA se degrade rápidamente y no obtengamos muestras útiles para ser procesadas. Entonces, si bien es cierto, una molécula estable del ambiente, más estable que las proteínas o que el RNA, en algunos medios ambientes también se degrada fácilmente.
¿ya? Entonces esto es más relativo. Si vamos a la estructura del genoma humano, ustedes saben que el genoma humano, la mayor parte de él se encuentra en el núcleo y una pequeña parte está en el genoma mitocondrial. Naturalmente el DNA más abundante es el del núcleo y de él la mayor parte está totalmente fuera de su relación con genes codificantes de proteínas. Apenas el 25% del genoma tiene algo que ver con genes codificantes de proteínas. Y de este DNA extragénico, que es la mayor parte, que no tiene que ver con los genes que codifican proteínas, no se relaciona con ellos, este DNA, casi la mitad de él está formado por secuencias de ADN que están repetidas. Secuencias repetidas, de las cuales hay repetidas dispersas a lo largo de toda la cromosoma, y también hay secuencias repetidas en tándem. Y estas secuencias repetidas en tándem son las que llamamos hipervariables, que son las que se utilizan con mayor frecuencia en lo que es individualización genética. ¿Por qué? Porque tienen una gran variación. Esto probablemente ustedes lo vieron en su clase de organización del genoma, pero igual les hago un pequeño resumen. Estas regiones repetidas en tándem se refieren a regiones en que hay una secuencia de DNA, que aquí está ejemplificada con una flechita roja, una secuencia característica que se repite una y otra vez, una al lado del otro. A eso se llama repetido en tándem. Están repetidas, pero en el mismo locus. Una vez la secuencia, al lado otra vez y al lado otra vez. Esto es repetición en tándem. Entonces, esto está en un sitio específico del genoma. Y a estas regiones hipervariables se les llama VNTR o mini satélite cuando la secuencia que se repite tiene más de 6 pares de bases. Tiene 6 nucleótidos o más. Es decir, puede tener 10 nucleótidos, 30, 60, el tamaño de la flechita. Pero si esta secuencia única que se repite y que es característica de cada locus es pequeña, si la secuencia es pequeña, menos de 5 pares de bases, se les llama microsatélites o STR. De estas regiones las encontramos numerosas y dispersas a lo largo de todos los cromosomas. O sea, hay cientos de estas en el genoma humano. Lo interesante de ellas es que cada una de estas regiones tiene muchos alelos y cada alelo difiere uno del otro en el número de veces que se repite la secuencia única. Por ejemplo, en esta diapositiva tenemos el análisis de una de estas regiones hipervariables en una familia y vemos que el alelo más corto tiene una repetición de la secuencia característica. Hay otros alelos con 3 repeticiones, otros con 4, y el alelo que tiene más repeticiones, el alelo más grande, tiene 6 repeticiones de la secuencia que es característica de este locus en particular. Por lo tanto, es muy fácil distinguir en un análisis de DNA, uno extrae DNA de la célula, coloca la muestra de DNA y la hace migrar en un campo electroforético. Es muy fácil distinguir los distintos fragmentos por su tamaño. Y vamos a ver que el alelo más chiquitito va a ser el más liviano, el que migre más lejos. En este caso, este alelo, el alelo 4, que tiene una vez la repetición, es el alelo más cortito, más liviano, y migra por lo tanto más rápido, y se puede separar de los otros alelos. El alelo 1, en cambio, en este caso es el más grande, y migra más cerquita del origen, y por lo tanto los fragmentos se separan unos de otros, y es muy fácil distinguir el fenotipo y el genotipo que tienen los integrantes de esta familia. Si miramos la foto, la primera columna corresponde al DNA de este varón, que vemos que es heterocigoto 1-2, es decir, en uno de sus cromosomas homólogos tiene este alelo, el alelo más pesado, y en el otro cromosoma homólogo tiene el alelo 2, y aquel que tiene 4 repeticiones de la secuencia. La herencia de estas regiones, como la estudiamos directamente en el DNA, es una herencia codominante, que es muy difícil de rastrear, muy fácil, perdón, de rastrear al interior de la familia. Veamos a este señor, él tiene el alelo 1 y 2, y tiene hijos con esta señora, cuyo genotipo es 2-3. Por lo tanto, la hija de ellos necesariamente tiene que tener un alelo que heredó del padre y otro alelo que heredó de la madre. El genotipo de ella es 1-3. Cuando ella tiene hijos con este otro señor de genotipo 2-4, se pueden producir en los hijos todas las alternativas. Entonces vemos que es
de fácil análisis, obteniendo una muestra de DNA, se amplifica la región que interesa y se obtiene el genotipo. Aquí tenemos esquemáticamente un microsatélite o STR, cuya secuencia característica es AATG, y este podría ser el genotipo de un individuo, donde en un cromosoma homólogo tiene 5 veces la repetición de la secuencia característica de este microsatélite o STR, y en el otro cromosoma homólogo lo tiene repetido 4 veces. La nomenclatura actual, la moderna, le asigna un número a cada alelo, porque cada uno de estos loci tiene tantos alelos que no nos alcanzarían las letras. Por lo tanto, los alelos se rotulan con números. Y la nomenclatura actual le asigna número más pequeño al alelo más chico. En este caso, el alelo de 4 repeticiones lo llamamos 4, y el alelo de 5 repeticiones sería el alelo 5, que es un poco más grande. Aquí tenemos dos individuos heterocigotos distintos. Este individuo es heterocigoto 4-6, porque tiene 4-6 repeticiones, y el otro es 3-5, porque tiene 3 repeticiones en un homólogo, y en el otro homólogo, en la misma región, tiene exactamente 5 repeticiones, y estos dos individuos, nosotros podemos someterlo a una extracción del DNA de alguna de sus células, obtenemos el DNA, lo amplificamos, y lo hacemos migrar en un campo electroforético donde separamos los alelos por su tamaño, y podemos identificar claramente el genotipo de cada uno de ellos, y cada fragmento se compara con un estándar propio para este lote. Y así vemos que los genotipos de estos dos individuos son diferentes. Estos microsatélites, o STR, de los que yo les estoy hablando, son tremendamente variables. De ahí que se les llame regiones hipervariables. Y miren ustedes en este gráfico. En la abscisa tenemos todos los alelos que hay descritos para este microsatélite que se llama D12S1090. Este es un microsatélite que está ubicado en el cromosoma 12 humano, para el cual el alelo más chico tiene 9 repeticiones de un tetranucleótido, y el alelo más grande tiene 32 repeticiones. Miren ustedes la cantidad de alelos que hay para un solo punto del genoma. Estamos hablando de un locus específico del cromosoma 12 humano, donde hay más de 20 alelos distintos. Obviamente, habiendo tantos alelos distintos, lo más probable es que dos personas cualesquiera elegidas al azar no tengan el mismo genotipo. Y es por eso que estas regiones son las preferidas para hacer análisis genético de identificación genética o de análisis forense o de parentesco. Son tremendamente variables. Son tan variables que la probabilidad de que dos chilenos tengan el mismo genotipo para uno solo de estos microsatélites es apenas un 5%. Pero si estudiáramos 6 microsatélites, la probabilidad de que dos chilenos tengan el mismo genotipo es prácticamente nula. De manera que si estudiamos varios de estos microsatélites podremos resolver todos los problemas de identificación genética que se nos presentan. Yo voy a ejemplificar los conceptos y la aplicación de esta metodología mediante un estudio, mediante el análisis de estudios de paternidad. Sin embargo, los parámetros que vamos a estudiar y los criterios que vamos a utilizar son los mismos para hacer análisis de hermandad, análisis de abuelo, o para identificar muestras en la escena del crimen, o identificar restos humanos de una masacre masiva. Los métodos son los mismos, y las técnicas y los parámetros que se utilizan para concluir son las mismas. Yo voy a usar el análisis de paternidad como un ejemplo, porque es el ejemplo más común, el análisis de identificación genética más común que se presenta en la práctica. Son los hombres los que pueden dudar de los hijos que tienen. Las mujeres sabemos qué hijos tenemos. No vamos a tener esa duda en general. Aunque pueden también cambiarse guagua en las maternidades, y también este es un método de resolver el problema. Pero vamos a ejemplificar todo con los análisis de paternidad. ¿Ya? Si bien es cierto, estos métodos se extrapolan a todas las otras situaciones. Primero, cuando uno hace un análisis de parentesco o de identificación genética, tiene que primero ofrecer confidencialidad absoluta a todos los individuos que participan en el estudio, y además contar con el consentimiento informado para hacer el análisis de las muestras. Obviamente el consentimiento informado no aplica para muestras que se han encontrado en el medio ambiente o en la escena del crimen. Si la muestra no se sabe de quién es, uno no le da permiso al propietario de la muestra para analizarla.
Pero si son personas las que van a otorgar la muestra de DNA para ser analizada, estas personas tienen que saber que su DNA va a ser analizado y deben consentir en que esa información sea utilizada con un fin específico. Y además, se debe garantizar la confidencialidad absoluta. Aquí hay que ser bastante cuidadosos. Los laboratorios que se dedican a esto deben cotejar la identidad de quien da la muestra y la identidad de quien retira los resultados. ¿Ya? No podemos este tipo de exámenes que son privados estarlos divulgando por teléfono, entregar los exámenes a un tercero, que no sabemos qué interés pueda tener. De manera que son aspectos relevantes desde el punto de vista ético de tener presentes cuando se hacen este tipo de películas. Los análisis de paternidad pueden obedecer a cualquier tipo de dudas, las más diversas. Si ustedes hicieron una lista, les aseguro que se van a quedar cortos en la lista porque la realidad supera con creces a las motivaciones que pueden tener las distintas personas para someterse a este tipo de análisis. Pero aún así hay que garantizar la seriedad, la confidencialidad y el consentimiento informado. ¿Cómo se procede? Se procede a hacer un análisis de DNA de los individuos involucrados. O sea, hay que tomar una muestra. Habitualmente se toma una muestra de sangre, pero puede ser una muestra de saliva o de otro tejido, donde se obtenga muestras de células nucleadas, de donde se hace una extracción del DNA de las células nucleadas que estén presentes. En el caso de la sangre se hace extracción de los leucocitos. El DNA, una vez ya aislado, se amplifica en las regiones que uno quiere analizar. Y vamos a estudiar en este caso múltiples regiones de microsatélites porque son las más variables. Y esta muestra de DNA, una vez amplificada, la vamos a correr en un campo electroforético para separar los fragmentos por su tamaño y así identificar el genotipo de cada individuo. Supongamos que tenemos los genotipos de los 3 individuos que están aquí en la diapositiva. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer es comparar los fragmentos de los 3 individuos. Lo primero que vamos a hacer es que tenemos una muestra de la madre, del hijo y del padre presunto. Lo primero que vamos a hacer es comparar el genotipo del hijo con el de la madre, y al hacer esta comparación observamos claramente que este fragmento, claramente el hijo lo heredó de la madre. Y este otro, por lo tanto, obligatoriamente tiene que haber sido otorgado por el padre biológico. Y entonces procedemos a mirar el genotipo del padre biológico, y si en él se encuentra este fragmento, podemos decir que este individuo puede ser el padre biológico de este hijo. Claramente, porque el alelo que el hijo necesita del padre biológico está presente en este padre presunto. Al revés, en este mismo caso, tenemos el mismo hijo y la misma madre, pero ahora tenemos otro padre presunto con otro genotipo, y este señor no tiene el alelo requerido por el hijo, por lo tanto se excluye. En este caso decimos que este padre presunto resulta excluido de la paternidad. Siempre que se hace un análisis de este tipo, hay 2 escenarios posibles en el resultado. Uno, la exclusión de la paternidad biológica, es decir, los genotipos de los individuos estudiados nos permiten excluir al padre presunto y señalar que él no es el que otorgó los alelos requeridos para este hijo. O bien, asignar la paternidad biológica porque justamente todos los alelos que el hijo requería de su padre estaban en este individuo que hemos analizado como posible padre. Ahora, la exclusión de paternidad debe ocurrir en al menos 3 de estos microsatélites. No basta la exclusión en uno solo. Les conté que para hacer este tipo de análisis se analizan varios microsatélites, no solamente uno. Bueno, es requerido que la exclusión se verifique en al menos 3 de ellos. ¿Por qué? Porque resulta que estos microsatélites o regiones hipervariables tienen altas tasas de mutación. De manera que el hecho de que un individuo tenga una sola inconsistencia o apenas 2 con el hijo que se le atribuye, no podemos estar seguros de que sea eso porque no es el padre, porque también pudo haber ocurrido porque fue por mutación. Ustedes saben que las tasas de mutaciones en los genes codificantes de proteínas son bastante bajas. No sé si se acuerda de qué orden son, de qué magnitud. En el gen, no sé, del grupo sanguíneo ABO, por ejemplo, o de una proteína. ¿Con qué frecuencia se encuentran mutaciones? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Bueno, si no se acuerdan, la frecuencia es bien baja. Por ejemplo, si yo en la población tengo 100.000 genes del grupo
de 100.000 genes del grupo sanguíneo ABO, a lo más voy a encontrar mutación en uno de ellos, uno de cada 100.000. En cambio, en estas regiones hipervariables, en los microsatélites, las mutaciones pueden ocurrir en 1 de cada 1.000, 2 de cada 1.000, incluso en 1 de cada 100. O sea, siempre es baja, naturalmente. Pero para estar seguros, necesitamos excluir en al menos 3 de estos genes. Si no, no se puede hacer una exclusión de paternidad. Hoy día, el análisis electroforético se hace en estos robots automáticos. Una electroforesis se ejecuta dentro del robot donde uno pone la muestra de DNA y es un software el que lee los resultados y le entrega a uno los resultados en la pantalla del computador. Resultados que el robot ha leído de los fragmentos que procesó en forma automática. Y esta es la salida típica de uno de los secuenciadores automáticos que se usa hoy día, donde podemos ver aquí el análisis para 3 microsatélites. Aquí, en la primera segmento de la diapositiva, vemos el análisis del microsatélite D5, S818. Este microsatélite está en el cromosoma 5. Se analiza también un microsatélite que está en el cromosoma 13. Yo sé que está en el cromosoma 13 porque dice D13. Ese es su nombre. Por lo tanto, este es un SPR del cromosoma 13. Y también se analiza un microsatélite del cromosoma 7, el D7. ¿De acuerdo? Aquí tenemos en la primera fila el resultado del padre presunto, en la segunda fila el del hijo, y en la tercera fila tenemos el análisis del DNA de la madre. Entonces, para concluir en este caso, lo primero que hacemos, como siempre, es mirar al hijo y a su madre. La madre tiene genotipo 11-12. El hijo, cuéntenme ustedes, ¿qué alelo recibió de la madre? 12. El 12, muy, muy bien. Entonces, este hijo, ¿qué alelo requería de su padre biológico? El 10. El 10, muy bien. ¿Y este señor que está aquí, tiene el alelo 10? No. No, no lo tiene, ¿no es cierto? No lo tiene porque este señor es homocigoto para el alelo 9. Él es de genotipo 9-9, homocigoto para el 9. Entonces, concluimos que en este caso, para este locus, este individuo resulta excluido. O sea, en este caso particular tenemos una exclusión de paternidad en este microsatélite. Veamos en este otro caso. El hijo es 9-14. ¿Qué alelo recibió de la madre? ¿El 9? El 9. 9, muy bien, ¿no es cierto? ¿Cuál alelo requiere de su padre biológico? El 14. El 14. 14. ¿Y este padre presunto tiene el alelo 14 en su genoma? Sí. Sí. Entonces, en este locus, muy bien, nosotros estaríamos haciendo una asignación de paternidad. Y en este último caso, para el locus de 7, vemos que los 3 individuos son homocigotos para el 11. El hijo es 11-11, la madre es genotipo 11-11 y el padre presunto también. Por lo tanto, en este caso también hacemos una asignación positiva de paternidad. De esta manera, entonces, analizamos los genotipos que este robot nos entrega y podemos concluir en cada caso particular. ¿De acuerdo? Entonces, si yo hago un análisis de muchos microsatélites y encuentro que el padre presunto se encuentra en este escenario, en 3 microsatélites o más, yo lo voy a excluir como padre. Queda excluido y descartado. Usted, señor, no es padre biológico, examen concluido. Ahora, ¿qué ocurre en estos otros casos? Cuando yo hago una asignación positiva de paternidad. Es legítimo que el individuo involucrado y la señora quieran saber, bueno, él no fue excluido, pero ¿es realmente el padre de esta guagua? ¿No podrá ser que por simple azar otros varones de la especie humana también hubieran podido coincidir con el genotipo y ser también los padres de este hijo? Podría darse esa situación, ¿no es cierto? ¿Verdad? Bueno, entonces tenemos que garantizarle a este individuo que consultó que él es el padre biológico y no otro que por azar haya coincidido. ¿Cómo se hace eso? Aquí hay que hacer un análisis adicional, basándose en la genética de poblaciones que ustedes conocen. ¿Ya? La conclusión se fundamenta en el cálculo probabilístico de qué tan probable es que ese sea el padre biológico y no otro varón cualquiera por azar de la población.
Para eso, ¿cómo se hace el análisis? Volvemos a un caso particular donde tenemos los genotipos. La madre es 11-15 y la hija es 11-18. Por lo tanto, esta hija, ¿qué alelo recibió de la mamá? 11. El 11, ¿no es cierto? Muy, muy bien. Requiere del padre el alelo 18. Y este señor lo tiene. O sea, él puede ser el padre, queda incluido como padre. Pero ¿podrá otro hombre cualquiera de la especie también tener el alelo 18? Y haber quedado incluido también como padre sin serlo. ¿Cuántos otros hombres en la especie van a tener el alelo 18 y por lo tanto van a calificar aquí como posible padre? ¿Cómo respondo yo a esa pregunta? Tengo que conocer la frecuencia del alelo 18. Esta es la frecuencia génica o la frecuencia del alelo 18 en particular, que ustedes vieron en su última clase. Aquí es crucial tener esta información de la frecuencia alélica o la frecuencia génica de cada uno de los alelos involucrados en estos análisis. Esto significa que para que yo pueda realizar este tipo de pericia y ofrecer este servicio a la comunidad, yo tengo que conocer la frecuencia que tienen los alelos en la población en la cual yo voy a estar haciendo análisis de este tipo. Es crucial conocer la frecuencia de este alelo 18, porque si ocurre que la mitad, por ejemplo, si estamos en Chile, si ocurre que la mitad de los individuos chilenos tienen el alelo 18, con este puro análisis yo no le puedo decir a este señor, mire, usted es el padre. Le puedo decir, usted puede ser el padre, pero también lo pueden ser 2 o 3 millones de chilenos más. Entonces no me basta con eso. Para ver si este peso de la evidencia es suficiente, tengo que hacer un cálculo, ¿ya? Que se basa en el conocimiento de cuántos hombres tienen el genotipo del alelo 18 en la población. Y tengo que conocer la frecuencia de ese alelo. ¿Cómo yo utilizo esa información? Vamos a ver entonces cómo utilizamos esa información. Esta información proviene de la genética de poblaciones y requiere que conozcamos la frecuencia de los alelos. El uso de esta información se utiliza para calcular un parámetro que es muy importante para concluir, ya sea en los análisis de paternidad o cualquier otro análisis de identificación genética. Que en el caso de la paternidad se llama índice de paternidad, pero en el caso de un crimen se parece el índice de culpabilidad, o índice de otra cosa si otro parentesco estudiado. Y este índice se basa en un cálculo de probabilidades, donde se compara la probabilidad de que el padre presunto, que yo estoy analizando, sea el padre biológico, es decir, ese señor que yo tenía ahí en la diapo anterior, y la probabilidad de cualquier otro hombre de la especie sea el padre biológico. Con este cálculo yo puedo calcular la probabilidad a posteriori de que ese individuo sea el padre biológico y no otro, simplemente dividiendo el valor de ese índice por el valor de ese índice más 1. No se asusten con la fórmula porque en términos prácticos hay una manera rápida de abordarla sin ir al cálculo de probabilidades profundas que yo les voy a mostrar. Nos vamos al mismo caso que teníamos, la mamá 11-15, la hija 11-13. La hija 11-13 requiere el alelo 11 de la madre y requiere el alelo 13 del padre. Esta hija requiere el alelo 13 del padre, ¿no es cierto? Entonces este padre resulta excluido porque no tiene el alelo 13. Resulta excluido, por lo tanto la probabilidad de que él sea el padre biológico es 0. El índice de paternidad entonces en este caso es 0. ¿Se entiende, no es cierto? Queda excluido, probabilidad de que sea el padre es 0, índice de paternidad 0. Él no tiene el alelo 13. Veamos ahora el próximo caso. Tenemos la misma madre, 11-15, la hija 11-18. ¿Cuál alelo recibió de la madre y la hija? El 11, El 11. 11, ¿no es cierto? ¿Cuál requiere del padre biológico? 18. El 18. Y este señor no tiene. Entonces no puedo excluirlo. ¿Cómo es el índice de paternidad en este caso particular? El índice de paternidad lleva en el denominador la frecuencia del alelo 18 en la población, la frecuencia génica de este alelo, y en el numerador lleva la probabilidad de que este señor en sus gametos transmita el alelo 18 que la hija requiere.
Si él es heterocigoto 11-18, ustedes saben, por la primera ley de Mendel, que en la mitad de los gametos él va a enviar el alelo 11 y la otra mitad de sus gametos va a llevar el alelo 18. Por lo tanto, en un medio de sus gametos va a ir el alelo requerido por la hija. Y por lo tanto, el índice de paternidad en este caso se calcula como un medio partido por la frecuencia del alelo 18. ¿De acuerdo? Si en cambio ahora tenemos la misma madre y la misma hija que requiere el alelo 18 de su padre, y resulta que el señor este que está aquí, como posible padre, es homocigoto para el 18. ¿Qué probabilidad tiene él de emitir un gameto donde vaya el alelo 18? ¿Qué probabilidad tiene este señor de que en sus gametos vaya en el cromosoma que corresponde el alelo 18? ¿El 100%? 100%. El 100%. Muy bien. El 100% o 1. Ustedes esto lo pueden trabajar con porcentaje o con números. 100% o 1. Entonces, en este caso, el índice de paternidad va a ser 1, partido por la frecuencia del alelo 18. El índice de paternidad en este caso va a ser el doble más grande que en el caso anterior. ¿Por qué? Porque este hombre tiene, con mayor gana, digamos, con mayor frecuencia, tiene el alelo 18 en sus gametos. De esta manera se calcula este índice de paternidad. ¿Cómo se interpreta ahora el índice de paternidad? Supongamos que yo calculo el índice de paternidad y me da un número de 1000. ¿Cómo yo lo interpreto? Ese valor se interpreta como que es 1000 veces más probable que ese padre que yo estoy analizando sea el padre biológico, a que lo sea cualquier otro hombre en la humanidad. Es decir, la evidencia dice que es 1000 veces más probable que ese individuo sea el padre a que lo sea cualquier otro hombre. ¿Ya? Ahora, para cada gen, para cada microsatélite en particular, yo calculo un índice de paternidad. Y vimos que no íbamos a analizar un puro gen, íbamos a analizar varios. Entonces yo tengo que calcular un índice de paternidad conjunto, final, que se calcula como el producto, la multiplicación de todos los índices de paternidad individuales que yo calculé para cada gen. Por ejemplo, en un caso de paternidad cualquiera, el índice de paternidad final que yo voy a tener va a ser el índice de paternidad calculado en el primer marcador genético, en el primer STR, multiplicado por el índice de paternidad calculado en el segundo marcador, por el índice de paternidad calculado en el tercero, por el índice de paternidad calculado en el cuarto gen, en el quinto. Los multiplico todos y obtengo el final. Si el índice de paternidad final es 1, vimos en la diapo anterior que con el índice de paternidad calculado, si yo divido este índice de paternidad por el índice de paternidad más 1, obtengo la probabilidad de que el individuo sea el padre. Entonces, un índice de paternidad de 1, si yo divido 1 dividido por 2, me da 50%. Significa que la probabilidad de que ese padre sea el padre biológico es un 50%. El índice de paternidad es 1. Es decir, en este caso la evidencia no apoya que ese individuo sea el padre. No lo excluye, pero tampoco lo apoya porque quedamos igual, mitad y mitad. Entonces, a medida que el índice de paternidad va aumentando, en su valor, llegamos a valores de probabilidad más altos. Por ejemplo, si el índice de paternidad es 1000, yo lo divido por 1001, la probabilidad de que ese individuo sea el padre es 99,9%. Y fíjense bien en este valor, porque este valor de 1000 para el índice de paternidad y de 99,9% para la probabilidad de ser padre, es el estándar mínimo que se requiere y que se exige hoy día en el mundo para dar concluido un examen común. Es decir, ustedes hacen el análisis que hicimos juntos, en todos los microsatélites analizados. Calculan el índice de paternidad para cada microsatélite. Luego lo multiplican todos. El número final que a ustedes lleguen les va a permitir concluir si es que es 1000 o más. Si el índice de paternidad es 1000 o superior a eso, significa que la probabilidad de ser padre es mayor al 99,9% y el examen se considera concluido y ese individuo es el padre biológico y así va a ser considerado en todas las legislaciones del mundo y en todos los tribunales. Ahora, si el valor del índice de paternidad es menos de 1000, supóngase que le da 100, 200, 800, les va a dar una probabilidad alta, pero no el 99,9% que se exige en el mundo. Por lo tanto, ustedes van a concluir que el examen no está terminado, es inconcluyente. Y se imaginan ustedes que se encuentran en ese escenario, supónganse que hicieron un análisis
no excluyeron al padre, porque siempre coincidía con el alelo que el hijo necesitaba. Calculan los índices de paternidad y les da un índice de paternidad de 500. No pueden concluir. ¿Qué es lo que harían ustedes? ¿Se me ocurre cómo resolver ese caso? Porque ahí estaría inconcluso. ¿Qué harían? Estudiar otros segmentos. Exacto. Muy, muy bien, te felicito. Eso es lo que se hace, estudiar otros microsatélites. Porque sabemos que de estos hay cientos. Entonces, si de rutina se analizan 8 o 9, que son suficientes, puede que en un caso particular no sean suficientes. Entonces, si yo quiero un área gris por aquí, tengo que obtener más información para poder concluir. Analizo más microsatélites. ¿Sí? ¿Tienen que ser siempre dentro de esos valores? Sí, tiene que ser siempre, para concluir, siempre tengo que tener más del 99,9% de probabilidad o un índice de paternidad superior a 1000. Si no, queda inconcluso. Siempre. Profe, ¿y puede darse que dos individuos puedan tener como una probabilidad de paternidad considerable sobre el mismo hijo? Oh, qué buena pregunta, te encuentro brillante. ¿Cómo se te ocurrió eso? Claro que puede ocurrir, pero no es muy habitual, es súper raro que eso pase. ¿Cuándo podrá ocurrir eso? A ver, piénsenme. Bonita tu pregunta, te felicito. No es una situación habitual, es muy excepcional, pero hay situaciones excepcionales en las que eso se da. ¿Cuándo puede darse? Cuando los padres son gemelos. Eso A ver, mismo iba a ¿qué tipo de decir. gemelo? A ver, vamos por ahí. ¿Qué tipo de gemelo? Porque gemelos tenemos dos tipos, gemelos monocigóticos y gemelos discigóticos. ¿Qué tipo de gemelos estás pensando? Homocigóticos. Gemelos monocigóticos son genéticamente idénticos. Entonces, dos gemelos monocigóticos, ¿cómo les va a dar el índice de paternidad? Son genéticamente idénticos los dos mellizos monocigóticos. ¿Cómo van a tener el índice de paternidad los dos? Igual, ¿o no? Iguales, iguales. Claro. Entonces, ahí, ¿qué le dice usted al juez? Le dice, mire juez, son mellizos monocigóticos, tienen igual genotipo, la genética no le va a resolver el problema. Usted trata de indagar este asunto con otro tipo de evidencia, porque la genética no lo va a ayudar. ¿Verdad? Pero si son mellizos gemelos disigóticos, los gemelos disigóticos se parecen entre sí como dos hermanos cualesquiera. Entonces el genotipo de ellos no es igual, es parecido. Entre dos hermanos podría ser que los dos tuvieran el índice de paternidad grande, no lo van a tener igual, pero a uno, por ejemplo, le va a salir 2000 y al otro le puede salir 2500 o 3000. Muy buena pregunta. Entonces, en esos casos, ¿qué se hará? Porque, supóngase, nosotros tuvimos un caso así hace harto tiempo. Un caso en que vinieron dos mellizos, la mamá y la guagua. Dos varones, tenían 25, 27 años por ahí. Los dos eran mellizos, pero no sabían ellos si eran mellizos mono o disigóticos. Consultaron por paternidad, porque la mamá quería saber de cuál de ellos dos era el papá. Bueno, nosotros en esos años les explicamos que si no sabían qué tipo de mellizos eran bastante parecidos, no tanto porque uno era como más, se vestía diferente que el otro y el otro peinado, pero podían ser monodisigóticos, así mirándolo a uno no le queda tan claro. Entonces nosotros les advertimos que el examen en esos años era bastante caro, estoy hablando de hace 15 años atrás, puede que ustedes gasten en este examen y resulta que si son mellizos monocigóticos no les vamos a poder resolver la duda. Y se van a quedar con la misma duda. Entonces, ¿qué creen ustedes que hicieron este par de mellizos en esta historia? ¿Cómo? ¿Qué decisión tomaron? Nosotros le dijimos, miren señores, van a pagar un examen que es caro, pero a lo mejor no nos vamos a poder ayudar, porque si resulta que son monocigóticos, no vamos a poder distinguir cuál es el papá. Que los dos fueran padres. Entonces, ¿qué decisión? No, les estoy preguntando, no ahora, sino que ¿qué decisión creen ustedes que tomaron ellos cuando les dijimos esto? Miren, van a hacer este gasto y a lo mejor van a quedar en la misma. No sé si les conviene hacerse el examen, si lo quieren hacer o no. Yo creo que igual se lo hicieron. Entonces, primero se fueron, dijeron, no, ¿para qué vamos a hacer este gasto si vamos a quedar en lo mismo? Pero tú tienes razón, volvieron la semana siguiente a hacerse el examen. Y volvieron, ¿por qué? Dijeron que, aunque no supieran cuál de ellos era, primero les iba a servir para saber si eran mellizos mono o disigóticos, que no sabían. Y segundo, igual a ellos les gustaría saber que era uno de ellos el padre y no otra persona de la humanidad, porque igual era cualquiera. Entonces, igual era información que les podía ser útil. Y se lo hicieron el examen.
Y adivinen qué resultó. Eran disigóticos. No, eran monocigóticos, así que no los pudimos ayudar a lo dejamos en la... Oh, qué mal. Pero ¿saben qué? Se fueron contentos los tres. Dijeron, bueno, al menos somos nosotros papás. Esa guagua se fue con 2 papás, es lo que yo puedo decir. Porque podría haberse ido sin ningún papá. Esa guagua se fue con 2 papás. ¿Cuál de ellos? No sé. Pero así son las historias. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. El índice de paternidad va a ser idéntico si son 2 mellizos monocigóticos que se consultan. Pero si son 2 parientes cercanos, 2 hermanos, por ejemplo, o un papá y un hijo, son los que están consultando por posible paternidad, el índice de paternidad entre ellos se va a parecer más de lo que debiera porque son parientes. Y puede que los dos tengan un índice de paternidad más o menos alto. Supóngase que uno le da 800 y al otro le da 1100 el índice de paternidad. Yo no me puedo quedar así. Tengo que tener una herramienta más poderosa para poder distinguir entre ambos. Entonces, en esos casos, si llego a situaciones en que los índices de paternidad de que 2 padres presuntos se parecen, lo que yo hago es analizar más microsatélites. Y en ese caso, probablemente, en vez de analizar 9 microsatélites, voy a tener que analizar como 30. Pero se puede, porque los hay. Y si analizo como 30, va a llegar un momento en que los 2 índices de paternidad de los 2 individuos, de los 2 varones, sean muy diferentes. ¿Cuándo yo voy a haber concluido el examen? Cuando el índice de paternidad de uno sea 1000 veces más grande que el otro. Y ahí yo voy a saber que ese uno es el padre y no el otro. Pero muy, muy buena pregunta. Ahora, esto pasa muy poco. Yo creo que a lo más una vez en la vida me habrá tocado ver una cosa así. Es poco frecuente que coinciden. Pero si coinciden, se parecen poco, pueden ser parientes. Entonces aquí les muestro un examen típico que ustedes pueden encontrarse si a ustedes les van a consultar, alguien, un amigo se hace un examen, les va a ir con el examen a ustedes para que ustedes les expliquen. Y aquí hay un resultado típico de un examen de paternidad. Tenemos el genotipo del padre presunto en la primera fila, el del hijo y el de la madre en la tercera fila, y en las columnas están los distintos microsatélites que se han estudiado. Entonces ustedes van analizando en cada microsatélite, por ejemplo en este primero. La madre es 15-15 y el hijo es 15-18. Por lo tanto, ¿qué alelo requería del padre biológico? 18. El 18. Y este señor no lo tiene. En este locus, él fue excluido. En el que está acá al lado, resultó ser incluido. Aquí calza. Tiene el 17. Pero aquí también fue excluido, en este otro también fue excluido. Entonces, aquí se analizaron 3, 6, 9 microsatélites y este señor resultó excluido en 6 de ellos. Entonces, la conclusión es que el índice de paternidad es 0, y la probabilidad de que este señor sea el padre biológico es 0, porque hay exclusión de paternidad en 6 de los microsatélites estudiados. Y este señor simplemente no es el padre biológico de ese hijo. Y se da concluido el examen. Entonces, es así como se informan estos exámenes, se ven los genotipos, se hace el análisis que ustedes han hecho conmigo, y se calcula la probabilidad y el índice de paternidad. En este otro caso, acá no tenemos exclusión de paternidad. Si vemos cualquier locus, por ejemplo aquí en el D8, la madre es 13-15 y el hijo es 13-13. Requiere el alelo 13 del papá, y el papá lo tiene. Y así en todos. Entonces, en cada uno de estos genes yo calculé un índice de paternidad. Un índice de paternidad para el D3, para el BWA, para el PGA, para el D8, el D21, el D18, para todos. Los multipliqué todos y llegué a este índice de paternidad de 127.635. Si este número yo lo divido por 127.636.99, me da una probabilidad de que ese es el padre biológico de 99,9992%. O sea, claramente este señor es el padre del hijo oxidativo. Es otro resultado típico. En las baterías de microsatélites viene siempre también este gen de la melogenina entre medio, que es un gen control, que sirve para identificar el sexo de los muertos. Sirve para hacer control. Está de más decir que en todo este tipo de análisis hay que hacer controles positivos, controles negativos, hacer todo el análisis viendo si se han confundido o no las muestras, porque puede que yo haya roturado mal, le puse padre tuvo la madre y al de la madre le puse hijo, así hay que tener controles estrictos. De hecho, cuando se hace una exclusión de paternidad, la muestra se corre de nuevo, se hace otra corrida, porque la genética aquí no miente,
Pero el error humano existe en todas las actividades humanas. Yo me puedo equivocar al cargar el tubo que va a ir al robot, puedo rotular mal las muestras, en fin, el error humano está en toda actividad humana. No es que sea el error la ley de Mendel, aquí la primera ley de Mendel se cumple cabalmente y nos resuelve todos estos problemas. Pero en toda actividad humana, técnica de cualquier tipo, siempre puede haber un margen de error, por lo tanto deben hacerse todos los controles necesarios para que estos genotipos sean los que corresponden a cada persona y no nos estemos equivocando, porque el grado es humano. Esos controles se exigen a todos los laboratorios, naturalmente. Ahora, yo esto se lo he demostrado que el análisis típico de paternidad cuando uno tiene una buena muestra de DNA de la madre, del hijo y del padre. Una buena muestra de dónde es, de la sangre, de las células descamativas de la saliva. Podría ser un análisis de paternidad de un sedimento de orina, por ejemplo, porque en la orina van quedando, en una muestra de orina, en el sedimento quedan células epiteliales del epitelio renal que se van de la vía urinaria y se van descamando del epitelio de las células, igual que en la saliva, y se pueden analizar y yo tengo buen DNA ahí. Pero hay veces que yo tengo muestras de DNA de mala calidad. Póngase que si lo tomó la muestra el padre se fue de viaje, nos llevó la muestra al laboratorio y llevó la muestra al laboratorio un mes después. Ese DNA ya puede estar medio degradado, las bacterias se lo fueron comiendo. Entonces es un DNA de mala calidad, donde puede que yo no sea capaz de amplificar estos microsatélites. En esos casos, existen también soluciones para esos casos, y esto sobre todo es útil en las muestras que se encuentran en escena del crimen, en casos de identificación de restos humanos que se han encontrado en el ambiente o en casos forenses. Se pueden analizar también SNPs, no solamente microsatélites. ¿Se acuerdan lo que son los SNPs? Polimorfismo de nucleótidos simples. Son variaciones nucleotídicas en un solo nucleótido. Los SNPs tienen qué ventaja. La ventaja es que yo necesito amplificar un trozo de DNA muy chiquitito, que está el SNP nada más. O sea, un fragmento mucho más pequeño que yo necesito recobrar de una muestra en mal estado. Por lo tanto, es más probable que yo obtenga SNPs que microsatélites de un DNA muy antiguo o que ha sido mal conservado. Pero tienen a su vez otra ventaja. Los SNPs tienen bajas tasas de mutación, no tantas como los microsatélites. ¿Pero qué desventaja tendrán? ¿Por qué cuando uno tiene una buena muestra de DNA prefiere los microsatélites y no los SNPs? ¿Qué será? ¿Qué ocurre? ¿Por qué analizamos 6 microsatélites o 9 de rutina y no 6 SNPs? Puede ser porque microsatélites hay más y los SNP menos, en menos cantidad, ¿o no? Cantidad de ellos a lo largo del genoma, hay muchas. ¿Y repeticiones? Repeticiones distintas. Eso, por ahí va. O sea, SNPs, hay mucho más SNPs que microsatélites en el genoma. Pero dentro de cada SNP, ¿cuántos alelos distintos voy a tener? Teóricamente, en un SNP, ¿cuántos alelos distintos podría haber? Teóricamente. 4. 4 a lo más. La mayoría de los SNPs tienen 2 alelos nada más. La mayoría, la gran mayoría. Casi todos tienen solo 2 alelos. Pero a lo más podrían tener 4. En cambio, los microsatélites, ¿cuántos alelos tiene cada uno? ¿Más de 4 o menos? Más de 4. Mucho más de 4. Yo les mostré un ejemplo con 20 alelos. Otros tienen 15 alelos, 12, 10. Entonces son muchos más multialélicos los microsatélites. Por Entonces eso es porque están repetidos, ¿no? Sí, porque la secuencia de repeticiones es la que varía. Y eso es muy variable. Entonces, la diversidad alélica que hay dentro de cada microsatélite es tan grande que, por ejemplo, para un microsatélite yo les dije que 2 chilenos coincidan por azar en genotipo de un 5%. Pero para un SNP, les aseguro que la mitad de lo que estamos hoy día conversando, tenemos el mismo genotipo para un SNP. Porque hay pocos alelos, entonces lo más probable es que coincidamos. Entonces, por eso los SNP no son la herramienta maravillosa para identificar genéticamente. Pero sí tienen la ventaja de que tienen bajas tasas de mutación y son fáciles de analizar en el DNA degradado. Porque yo requiero un fragmento pequeño de DNA para amplificar y resolver. Pero como no son tan polimórficos, no son tan variables, lo que se hace en esos casos es analizar baterías de 40. 40, no me sirven 10. Porque en 10 SNP vamos a conseguir muchos de nosotros por azar.
Entonces el SNP sirve, pero hay que analizar muchísimos más. Pero es una herramienta que sirve sobre todo en casos forenses. Bueno, hay otras situaciones Profe, especiales. ¿Sí? ¿el SNP es un alelo que difiere solo en un nucleótido? Sí, el SNP es un Ya. sitio nucleotídico donde pueden haber distintos nucleótidos posicionados ahí. Un puro punto del Ya. genoma, preciso, uno solo. Como está aquí, te fijas en este punto preciso del genoma. Este individuo tiene A en una hebra y la T, por supuesto, en la otra. Y el otro individuo tiene CG. Es un punto nucleotídico, por lo tanto, la diversidad que puede haber ahí, como ustedes decían, no puede ser mucho. En cambio, en los microsatélites, como son repeticiones, tengo montones de alelos. Son mucho más polimórficos, mucho más variables. Entonces, en situaciones... ¿Sí? Dime. No, eso, me quedó claro, Sí, gracias. disculpa, ¿no? Entonces, las situaciones habituales, donde yo tengo buena cantidad de DNA y de buena calidad, analizo 8 microsatélites, 9 y resuelvo la mayoría de los casos. Pero si la muestra de DNA viene del medio ambiente, poquito DNA está fragmentado, ¿qué es lo que hago? Analizo 40 SNP. Y a lo mejor algún microsatélite me amplifica, alguno que resulte. A lo que voy es que en las situaciones más complejas también hay alternativas técnicas que me permiten resolver el problema. Bueno, vimos siempre el caso típico que viene la madre, el padre y la guaguita, o si yo quiero analizar otro análisis de parentesco, tengo los parientes que están preguntando, tengo muestras de todo, etc. Pero hay situaciones especiales. Algunas situaciones especiales son cuando el padre presunto no está disponible para dar una muestra, y otros son los estudios prenatales. A ustedes la gente les va a preguntar, sus pacientes les van a preguntar, entonces es importante que sepan que estos análisis se pueden hacer en forma prenatal. Hasta hace pocos años se hacían solo con función del líquido amniótico, de ahí se obtienen células descamativas del feto y se analizan para hacer un análisis de paternidad, pero en la actualidad ya está disponible la obtención de DNA fetal a partir de la sangre materna. Muy interesante porque ese es un método no invasivo. Entonces pudiera ser que una pareja quiere saber, antes de que el niño nazca, si el padre es uno u otro. Probablemente esa duda es legítima y uno quisiera tenerla resuelta para cuando el niño nazca. Entonces esa alternativa hoy día existe. ¿Ya? Se pueden hacer estudios prenatales de este tipo. Y la otra situación complicada es la primera que yo mencionaba acá, cuando el padre presunto no está disponible para dar una muestra. ¿Por qué puede ocurrir esto, por ejemplo? Se le ocurren cosas, situaciones de la vida en que alguien quiere hacer un análisis de paternidad, pero resulta que no hay una muestra del padre. ¿Qué podrá hacer? Y es teleserie, imaginación la que les pido. Ustedes cuéntenme, ¿qué se me ocurre? Cuando se muere. Claro, cuando está muerto, y se quiere hacer el reconocimiento post-mortem, porque quiere uno asignarle el verdadero apellido a ese hijo, hacerle meritorio de la herencia de ese padre, etc. Muy bien, esa es una causa muy habitual. ¿Qué otras situaciones podrían ser? Cuando se va porque quiere. Claro, cuando se va porque quiere. Hoy día yo les decía que había que tener consentimiento informado para hacerse una análisis de paternidad. Entonces, supónganse que uno de ustedes le están tratando de endosar un hijo que no es. Ese hombre quisiera, por supuesto, no participar. Yo no tengo nada que ver con esa mujer, nunca he estado con ella. ¿Por qué me muestran a mí? Yo no nada que ver, qué sé yo. Resulta entonces la mujer hace una demanda, el tribunal pide hacer una análisis de paternidad. Si ese hombre se niega a dar una muestra en Chile, eso se considera un elemento probatorio de que es el padre. Si el individuo, como yo les dije, tienen que consentir para dar una muestra para esto. Porque no vamos a andar analizándole el DNA a la gente sin que esa gente lo sepa. Tienen que consentir. Bueno, ante los tribunales de justicia, un hombre que está señalado como posible padre y que se niega a entregar una muestra biológica para demostrarlo, se supone que entonces es el padre. Por lo tanto, con esa premisa, todos los no padres van corriendo a dar una muestra, porque resultan ser excluidos. Entonces se puede, en este caso, resolver. Pero hay otros casos en que el padre sale arrancando, se va y nunca está oculto la justicia y qué sé yo, se puede querer saber si es el hijo.
por otras razones, como las que tú salió arrancando y no está nomás, entonces está oculto. ¿Podría la madre igual querer saber, ese hijo tener derecho a saber quién es su padre? Bueno, y así hay muchas situaciones, en realidad, como yo les contaba al inicio, la imaginación se queda corta. En este sentido, yo les voy a contar un caso histórico, y anecdótico por lo histórico, donde se da una situación como esta. Esta es una historia de la década de los 70 en nuestro país, que todavía no habían nacido. Yo era muy jovencita, todavía era una niña cuando pasó esto. La historia es la siguiente. Este matrimonio, que yo les estoy mostrando acá, era un matrimonio felizmente casado, que ya tenía un hijo, y vivían en el Chile de la época de 1970. Para el año 1973, septiembre, la señora estaba embarazada de su segundo hijo. Estaba embarazada de este niño. Pero ¿qué pasó con el septiembre del 73? Ocurre que este señor, su marido, era un dirigente del movimiento de izquierda revolucionario, del MIR. Entonces, septiembre del 73, obviamente, ¿qué pasó con este hombre? Huyó y se escondió. Tal como ustedes decían antes, huyó. Bueno, aquí tuvo que huir, no huir de su familia, sino que estaba huir de los servicios de inteligencia que lo perseguían. Y se escondió y huyó, y es lo que se conoce como un detenido desaparecido. Este hombre se escondió, septiembre del 73, pero era un dirigente milista muy importante. Entonces los organismos de seguridad entrevistaban a la señora día por medio para dar con el paradero del marido. Ella tenía un hijo chico y estaba embarazada de su segundo hijo. Decidió que para protegerse ella y a sus hijos, lo mejor era declarar que no tenía nada que ver con este hombre. Y así declaró. Ella declaró ante los militares que le interrogaban que ella ya se había separado mucho tiempo de este señor. Este señor era su ex marido, que no tenía ninguna relación sentimental con él. E incluso ella señaló que el hijo que estaba esperando era de otra persona. Y consiguió un amigo, un señor Rojas, amigo de la familia, por buena voluntad atestiguó esto mismo, y dijo que él era el padre de este hijo que la señora esperaba. Por razones humanitarias, este señor Rojas quiso proteger también a la familia y dijo, atestiguó de que él tenía una relación romántica con la señora y que el hijo que ella esperaba era su propio hijo. Entonces, con esto a la señora la fueron dejando más tranquila, no la interrogaron tanto, y cuando este hijo nació en Chile, inicio del año 1974, ella lo inscribió con el apellido Rojas, en un certificado de nacimiento de apellido Rojas en Chile. ¿De acuerdo? En cambio, el hijo mayor tenía el apellido del padre biológico, Enrique. Bueno, al poco tiempo ella decidió que como estaba la situación en el país, claramente para ella era más seguro irse a vivir a Cuba con sus dos hijos. Y se fue a Cuba con sus dos hijos, vivió allá y vivió allá 15, 20 años con sus niños, los crió allá, ellos crecieron allá. Pero ella cuando ingresó a Cuba, ingresó a este niño con el apellido Enríquez. Entonces este niño y joven se desarrolló en Cuba y creció en Cuba con el apellido Enríquez. Por lo tanto, su carnet de identidad, su pasaporte cubano dice Enríquez. Su licencia de enseñanza media dice Enríquez. Su carnet de manejar en Cuba dice Enríquez. Su título de médico cirujano en Cuba dice Enríquez. Pero en Chile estaba inscrito con el apellido Rojas. Bueno, en Cuba eso no era ni un problema. El problema para ella se suscitó que después de recuperar la democracia en el país, ella quiso volver al país y traer a sus hijos a vivir aquí en Chile, en su patria. Y ahí ella se dio cuenta de que, todos los documentos de mi hijo menor están con el nombre Enríquez, y este hombre Enríquez en Chile nació. En Chile existe un niño Rojas. Entonces, la madre, cuando decidieron ellos migrar, inició un juicio para cambiar la filiación de su hijo, que estaba inscrito como Rojas, a su verdadero apellido Enríquez. Y para eso entonces hizo todo un trámite judicial. En aquellos años, estamos hablando de la década del 90, cuando ellos deciden volver, ya en Chile se tipificaban algunos de estos microsatélites, esto estaba empezando en el país. Y este caso concurrió naturalmente al médico legal, de donde nos pidieron ayuda a la Facultad de Medicina para resolver el caso, y se hizo entonces análisis de DNA,
¿De quiénes se habrán hecho? De la mamá, del hijo mayor, del hijo que se cuestionaba, pero del presunto desaparecido no teníamos muestra en ninguna parte, porque es lo que se llama un detenido desaparecido. Sus restos humanos nunca se supieron dónde quedaron. Ustedes saben que hay muchos desaparecidos cuyos restos mortales nunca se confesó dónde estaban. Entonces no había ninguna muestra de él. Pero en esos años los padres de este detenido desaparecido estaban vivos. Y ellos sí participaron de este análisis para ayudar a que su nieto tuviera el apellido que biológicamente le correspondía. Los papás colaboraron con esto, los padres del detenido desaparecido. Entonces obtuvieron muestras de DNA para, en aquella época se analizaba el de 1,80, que es un mini satélite, y se analizaban 3 microsatélites más, nada más. No había mucha más técnica, esto estaba empezando en el mundo. Y el análisis se hizo de la siguiente manera. Este es uno de los 4 lotes que se analizaron, el de 1,80. Vimos que la mamá tenía genotipo 3122, el hijo mayor 2322 y el hijo menor, cuya afiliación se estaba tratando de mostrar, era 3131. Como no teníamos el genotipo del padre presunto, lo reconstruimos en base a los genotipos de los padres biológicos de él. Si aquí miramos los genotipos de los papás del detenido desaparecido, aplicamos la primera ley de Mendel, podemos ver que los genotipos posibles para un hijo de ellos son 3324, 3331, 3124 y 3131. Estos 4 genotipos son posibles para este señor. Entonces, de no saber nada de él, ya sabemos que puede tener 4 genotipos distintos, ¿verdad? Enseguida lo que hicimos fue analizar la información que nos brindaba el hijo mayor. Este hijo mayor, que era hijo del detenido desaparecido, nos brindaba información. Miren ustedes, la mamá es 3122, el hijo mayor es 3322. ¿Qué alelo recibió de la mamá? 22. El 22, ¿no es cierto? Del padre biológico, ¿qué alelo recibió? 23. 33. 33. Con eso entonces nosotros sabemos que este individuo sí o sí tenía que tener el alelo 33 de su genotipo. Y por lo tanto, desechamos estos otros 2 últimos genotipos como probables. Ahora ya tenemos una situación mucho más clara. Ya no tenemos tantos genotipos posibles, sino que tenemos solamente 2. Con el análisis de esos 2 genotipos, nosotros hicimos el contraste con el hijo que se quería asignar. Y vimos que en los 4 loces, en ninguno de ellos hubo exclusión de paternidad. Siempre el alelo que el hijo requería estaba presente en los genotipos posibles del padre, y entonces procedimos a calcular el índice de paternidad, que en este caso el cálculo era un poquito más complejo, porque teníamos más genotipos posibles, era, bueno, probabilística, matemáticamente más complicado, pero se pudo calcular el índice de paternidad. Aquí tenemos el índice de paternidad que calculamos para ese mini satélite. Para el microsatélite de 12, el índice de paternidad fue mucho más grande. Para el D3 fue de 2 y el de 18 de 2,9. Lo multiplicamos. Si multiplicamos 1,2 por 23,89 por 2,17 y 2,95 nos da un índice de paternidad de 191. Si lo dividimos por 192,15 nos da una probabilidad de que sea el padre de 99,48%. Hoy día eso sería insuficiente. Y hoy día analizaríamos más microsatélites. Pero esto ocurrió en el año 92. En la década del 90, en todo el mundo se estaba recién conociendo esta técnica, y para esos tiempos, lo que se requería en todos los sistemas judiciales del mundo era que la probabilidad fuera del 99% o más. No se pedía el 99,9% como hoy. La exigencia era menor porque no se conocían tantos microsatélites. Siendo así, en aquella época el juez determinó que esta probabilidad era lo suficientemente alta, compatible con los estándares requeridos en esos años, y entonces el juez le cambió el certificado de nacimiento a este niño, que pasó de llamarse Rojas a llamarse Enrique. Y fue la primera vez que en Chile la justicia modificó un certificado de nacimiento por las pruebas biológicas que se presentaron en Chile. En este caso particular, esta fue la primera vez, probablemente hay muchos casos posteriores que yo no conozco. Y les hago la salvedad de que yo les he contado todo este caso con nombre y apellido, porque tengo la autorización de los
protagonistas de esta historia, los protagonistas de esta historia quisieron a la brevedad dar a conocer su historia para que otras personas pudieran imitarla. Ellos divulgaron esta situación, incluso hay un programa de televisión que ustedes a lo mejor no han visto, donde sale este joven de apellido Enríquez, ex Rojas, contando la historia y contando todo esto. De manera que yo no he transgredido la confidencialidad que amerita un caso de este tipo, ¿no? En un caso particular donde los protagonistas desean la difusión en beneficio de otras personas. Esto para que ustedes vean que incluso en caso de ausencia del padre presunto se pueden resolver estos casos. En este caso se resolvió porque teníamos parientes biológicos directos de él. Cuando eso no es posible, existe todavía una alternativa, que los tribunales de justicia pueden recurrir a ella, que es exhumar los cadáveres. Muchas veces hay causas de herencia, cosas más complicadas, y en el servicio médico legal se instruye la exhumación de un cadáver para hacer examen de paternidad o de otro tipo de parentesco. Eso también se puede hacer. En resumen, el análisis de los microsatélites permite atribuir y incluir la paternidad, u otros parentescos también, con alta confiabilidad, incluso cuando el padre presunto no está presente. Los estudios genéticos hoy día permiten excluir a un individuo falsamente señalado como padre o atribuir la paternidad biológica con absoluta certeza. Y lo mismo para otras relaciones de parentesco directo. Lo mismo ocurre para pruebas de identificación genética o de análisis forense. Lo que requerimos simplemente son células nucleadas de donde se puede obtener DNA. Esto era todo lo que yo les quería contar, jóvenes. No sé si hay alguna duda o pregunta. Oye, un comentario de haber leído el diario el día de ayer. Fíjate que el ex rey de Bélgica, que todavía está vivo, tuvo un amorío con una persona también de belga y durante 18 años. Y bueno, de eso nació una señora que ahora tiene como 38 o 40 y nunca fue reconocida. Y Ahora bueno, sí. la justicia belga ahora la nombró reina y todos los hijos de ella que tiene son herederos. Y no solo Mira. eso, sino que recibieron una tremenda dote y el señor está vivo, ¿eh? El rey. Así que eso actualmente se está dando. Sí. Sí. Mira, interesante. Sí. No, esto es interesante incluso para restos antiguos. ¿Se acuerdan ustedes toda la leyenda de Anastasia, la princesa Anastasia de Rusia, que no estaba en las fosas comunes, etcétera? Y aparecieron otras Anastasias por ahí. Bueno, se exhumaron los restos de la tumba del zar de Rusia y se hizo DNA a toda la familia y se comparó con los descendientes actuales de la realeza. El príncipe Felipe de Inglaterra dio su DNA para eso y se pudo certificar la identificación de todos los restos que estaban ahí. Y después más tarde se encontró otra tumba donde estaban los restos de Anastasia. Entonces también se puede hacer con DNA antiguo. Claro. Entonces, históricamente también se resolvió dónde estaban los restos de Colón. Había 3 países que se peleaban la tumba de Colón. Se vio que era uno de ellos nomás donde estaban los restos y no el otro lado. Había una pregunta en el chat que me decía de qué se estudian los estudios prenatales. Los estudios prenatales se pueden hacer de células inflamativas fetales en el líquido amniótico. También se puede hacer de vellosidades coriales, en el fondo de una función de la placenta. Todo esto más allá de la 10ª semana de embarazo. Pero también se pueden hacer en sangre circulante de la madre. Es interesante que las mujeres cuando estamos embarazadas tenemos DNA del feto circulando en nuestro torrente sanguíneo. Esto sirve de las 10 o 12 semanas en adelante, no más precoz. O sea, el mes de embarazo para adelante, se puede rescatar DNA fetal, células fetales, circulando en el torrente sanguíneo materno, y de ahí se puede extraer DNA fetal. Eso es lo más reciente y lo más novedoso, digamos, pero se puede. No sé si con eso contesté la pregunta que había en el chat. ¿Son leucocitos fetales? No sé, fíjate si son leucocitos, células escamativas, células... No sé, fíjate. Profe, y antes del estudio de los microsatélites, ¿cómo se podía establecer la paternidad? Con el RH. Súper buena pregunta, porque yo viví esos tiempos, Andrea. Fue tan antigua que yo viví esos tiempos. Yo a finales de la década de los 80, que esto del DNA partió el 88 con Alex Jeffrey en Inglaterra, el año 88.
un par de años antes yo ya trabajaba en esto y hacía análisis de paternidad con grupos sanguíneos, pero lo hacía con ABO, RH, MNS, KIT, JK, o sea, no era solamente un grupo sanguíneo, eran como 10 grupos sanguíneos. Pero ocurría, yo te voy a decir que, de los que consultaban, éramos capaces de resolver 1/3 de los casos, los otros 2/3 quedaban inconcluyentes. Porque no es tanta la variación, no hay tantos alelos en esos grupos sanguíneos. Entonces, 2/3 de las veces les decíamos, mire, usted no fue excluido. La probabilidad de que usted sea el padre es un 60, 70%. Se haga lo que quiera con eso, pero no era concluyente. Qué interesante el tema igual. Claro, porque igual se puede excluir, o sea, a ustedes en la maternidad les va a tocar a lo mejor que en algún caso pueden excluir con ABO y van a excluir. Ahí no tiene para qué ir a hacerse un análisis de DNA. Si el ABO y el RH no coinciden con la guagua, le ahorran todo el gasto de ir a un laboratorio especial. Pero eso ocurre en la minoría de las veces, porque la mayor parte coincidimos en nuestro grupo sanguíneo. Pero se puede, hay otra herramienta. Entonces, buena pregunta. Buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Si no hay más preguntas, un aplauso para la profesora Lucía. Me pueden mandar preguntas por mail, si Sí. se les ocurre después, me pueden mandar una pregunta por mail. No hay problema. Abran sus cámaras, a ver, y nos despedimos de la profesora Cifuentes. Ya, Bueno, cualquier pregunta me mandan correo, sin problema, me tienen ahí en el aula. ya. Muchas gracias, Lucía. Que estén súper bien. Ya. Hasta Chao. luego. Chao, chao. Hola, profe, que esté bien. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe, todos. gracias. Cuídense Chao, mucho. profe. Chao.